Hoy que te veo así, no puedo más que mirarte con dulzura y sonreír contigo. Quiero que sepas que siempre he estado a tu lado, que a su lado llorar también. Y date cuenta que tu soledad, que tu incomprensión ha sido mías también. Que ningún hombre, por más que amor, se hubiera entregado como yo por ti. Porque te amo y fue por amor que yo te creé. Mírame a la cruz, no hay nada que yo. Saludos a Pau. Bien, Pau. Estás de las primeras aquí. Cristian, tremendo amigo, gracias. Muy amable, gracias por estar conectándose. Juan Andrés, también desde Colombia, me saluda. Gracias por estar por acá. Un gusto para mí tenerlos aquí. Y bueno, espero que esta transmisión les sea de gran ayuda. Saludos a Anita, Miriamcita también. Bueno, Miriam, ni que saludarla. Miriam es del inventario, Miriam. Saludos a tu esposo, Miriam. Ok. Ok. Bueno. Quiero que seas entero y feliz. No temas que a mi lado no hay viento ni tormenta. Yo te protengo con el muro de mi amor. Y es que te amo y fue por amor que yo te creé. Ok. Ya nos vamos conectando ya. Tenemos a Regina. Bien, Regina. Hola, mi querido hermano Walter. Saludos a todos mis hermanos. Ya. Estamos bien entonces. Vamos a ir ya preparando la espada de dos filos. Ya. Bien. Voy empezando ya. Bueno, muchos saludos a todos. Gracias por conectarse, gracias por estar atentos. Por ahí me estaban chateando, y a qué hora empieza y no sé qué, apurando y todo, y estaba todo nervioso ya. Pero bueno, saludos a Evila también, gran amiga desde Venezuela. Hola, muy buenas tardes. Sabrina, mi gran amiga, hermana y alumna Sabrina desde Argentina. Gracias por conectarte.
Uy, por supuesto que sí. Sí, bueno, Sabrina pidió oración por su padre, ¿ok? Por su papito. Vamos a estar orando entonces en ese sentido. Desde ya eh, ponemos en oración, ¿no es cierto?, a todos los que están aquí presentes, en sus oraciones personales. Acuérdense del papá de Sabrina, ¿ya? Miriacita, Ani, Cristian, Pau, vamos a apoyar a Sabrina en oración, ¿ya? Vamos a estar apoyando a, a Sabrina, ¿ok? Bueno, vamos a hacer una oración para iniciar el análisis, el estudio del resto del capítulo 3 de Gálatas que nos corresponde hoy día. ¿Ya? Saludos a Mónica, la gran chica súper poderosa de allá, compatriota, que está en los Estados Unidos. Saludos, Moni. Uy, faltan las otras chicas. Moni, a ver si le envías un mensaje a las otras chicas para que se conecten. Tenemos aquí también a... oye, esta Javiera se cambia el nombre cada vez que entra a la transmisión. Javiera se cambia el nombre. Ya te conozco como tres nombres distintos para tu cuenta. Ok. Fenipi Book. ¿Ah? Javiera y Jaime por acá. Saludos, Javierita. También gracias por conectarte, acomódate ahí, bien acomodado, un tecito de hierba, o qué sé yo, un buen mate. Vamos a iniciar ya esta larga jornada. Tenemos una jornada de larga duración. Les cuento que vamos a iniciar ahora con un estudio avanzando en el capítulo 3 de Gálatas, desde el versículo 19 al 29. Gálatas capítulo 3, de versículo 19 al 29. Pero vamos a hacerlo en dos tandas, porque quiero explicar detallada y lentamente cada texto, y eso me va a tomar una hora por lo menos, en analizar 3 o 4 versículos. Así que yo no sé, me va a tomar bastante tiempo analizar estos versículos porque quiero ir en detalle. Así que prepárense para una jornada larga. Son las 3:50, 52 minutos. Yo creo que vamos a estar terminando como a las 6 de la tarde, 18 horas. Así que prepárense todos ahí con sus galletitas y todo. Juan Andrés me dice, hola, era hermano Walter, Nayibé y familia, me imagino que era. Nayibé, mi gran amiga Nayibé, de allá de Colombia, con la cual les converso siempre algunos temas importantes sobre profecía. Saludo a tu familia, a quienes te están acompañando ahí, Nayibé. Saludo a todos los que están junto a Nayibé. Ahí, gracias por no perderse las transmisiones. Y llegó Gina, la otra chica súper poderosa del movimiento de la verdad presente. Gracias, Gina, por estar aquí. Ya son varios años que muchos de ustedes me vienen siguiendo en estas transmisiones, así que ya algunos no nos conocemos en persona todos, pero ya somos como amigos, ya, porque estamos todo el día juntos en el grupo, estamos todos juntos en las transmisiones, así que se ha dado una relación bien bonita ahí. Así que bueno, vamos a iniciar entonces realizando una oración. Ah, por supuesto que tengo que saludar. ¿Quién está por acá por Facebook? No veo los nombres de todos los que están por acá. Ah, ya, Miriam, ok, sí, sí. Cuéntame después por interno, por el Telegram, me mandas ahí, qué sé yo, me explicas cómo lo hiciste, porque yo no he podido viajar. He intentado y no puedo viajar. Saludos a Claudia también desde Rancagua, Chile. Bueno, Claudita, nada que decir con Claudita, porque Claudita siempre está en las clases y siempre enviándome saludos, preguntando cómo estoy. Así que gracias, Claudia. Espero que tú también estés muy, muy bien. ¿Okay? ¿Quién más anda por ahí? Ya. Bueno, veo que están chateando por el grupo, pero no puedo contestar. Ok, vamos a iniciar entonces con una oración. Yo creo que ya están todos. Yo creo que ya están todos ya. Y sí, bueno, vamos a iniciar entonces. Perfecto. Ustedes me acompañan inclinando el rostro en señal de reverencia y vamos a iniciar esta clase. Ok, oremos.
Bendito Dios y Padre, gracias en esta tarde maravillosa que tú nos brindas para poder juntarnos como iglesia, reunirnos, congregarnos por este medio a fin de poder escudriñar, seguir escudriñando tu palabra. Necesitamos que nos acompañes en la persona del Espíritu Santo, que ésta nos dé el discernimiento y la claridad para comprender cada texto, cada expresión que el apóstol ha dejado plasmada en esta carta para nuestra generación. Permite, Señor, que quienes están conectados, quienes están escuchando en estos momentos, puedan verse grandemente bendecidos por esta reflexión, esta lectura, estas clases. Queremos de manera especial, como iglesia, poner ante tu presencia, ante su presencia, al Padre de nuestra hermana Sabrina. Queremos que en tu misericordia puedas intervenir en alguna situación especial que esté sucediendo, que esté pasando. Eh, eh, Tu hija Sabrina está bastante preocupada, nos ha pedido oración, tú conoces la situación, Señor, tú todo lo sabes y te pedimos por tu misericordia, por tu amor, por tus méritos, por los méritos de Jesús, que tú puedas interceder de manera misericordiosa con el padre de Sabrina, el papito de Sabrina. Ponemos a este hermano en tus manos y que se haga tu voluntad, así como tu gran sabiduría lo determine. Así que en tus manos encomendamos al papá de Sabrina. De igual manera, aquellos que son parte de tu remanente y están pasando por situaciones difíciles, laborales, económicas, de salud, Señor, puedas poner tu mano restauradora sobre ellos para que tu nombre sea glorificado. Ahora vamos a iniciar este estudio y necesitamos tu presencia, tu guía. Dame las palabras adecuadas, sencillas, directas para poder explicar estos textos maravillosos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ok. Bueno, vamos inmediatamente al libro de Gálatas, Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Vamos a estudiar hoy día, o intentar estudiar, del versículo 19 al 29. ¿Okay? Vamos al libro de Gálatas, capítulo 3, versículos del 19 al 29. Vamos a buscar allá. Todos atentos entonces, listos para comenzar. Ubiquen ustedes en su Biblia ahí. Perfecto. Vamos a ver. Ok. Entonces, el título de esta porción de la Escritura dice el propósito de la ley. El propósito de la ley. Yo ya lo había dicho ya en transmisiones anteriores que la carta de Gálatas es una carta que presenta o estructura una defensa hacia la doctrina que es la columna vertebral de la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura tiene un pilar fundamental, ¿okay? Una nota tónica, tiene un referente espiritual y doctrinal. Y esa doctrina se llama la justificación por la fe. La justificación por la fe está ampliamente explicada y enseñada en el libro de Romanos, la carta del apóstol Pablo a los romanos. Ahí ustedes pueden ver en extenso el desarrollo de la doctrina de la justificación por la fe, es decir, el perdón, ¿cierto? El perdón, la intercesión, la restauración, la sanidad del ser humano por la fe en Jesús, ¿cierto? Todo el amplio espectro que nos cuenta y nos escribe la intercesión de Jesús ante el Padre y su
justicia, su vida justa, imputada o atribuida al pecador indefenso e injusto, y cómo éste puede acceder al perdón, a la restauración, a la reconciliación con Dios nuevamente. La famosa y hermosa doctrina de la justificación por la fe. Y el libro de Gálatas, justamente, o la carta a los Gálatas, es una carta que viene a defender, es una carta complementaria a la carta de Romanos, así como Apocalipsis es una carta que nos revela las profecías de Daniel, ¿no es cierto? Gálatas es una carta complementaria, satélite de la carta a los romanos, donde el apóstol Pablo se planta en defensa de la justificación por la fe que estaba siendo minada, estaba siendo cuestionada. Y bueno, justamente hemos venido desarrollando el capítulo 3, y el capítulo 3, si ustedes se dieron cuenta del versículo 6 al 18, y eso está en la clase anterior, Gálatas capítulo 3 del 6 al 18, nosotros tuvimos oportunidad de admirar cómo Pablo hace gala de su gran base, fundamento y conocimiento de la palabra de Dios, de la ley, es decir, los 5 primeros libros de la Biblia, ¿no es cierto?, escrito por Moisés, el famoso Pentateuco, y los profetas. Y el apóstol Pablo hace un despliegue maravilloso de conocimiento y de dominio de esa parte de la Escritura, citando justamente en su propio terreno, respondiendo, ¿no es cierto?, en su propio terreno a los judaizantes. Los judaizantes se jactaban mucho de ser descendientes de Abraham, ¿no es cierto?, ser los herederos de Abraham. Bueno, dice Pablo, bueno, si tanto ustedes se enorgullecen de Abraham, bueno, vamos a ver si Abraham fue justificado por la fe o por las obras. Vamos a ver si Abraham confió para su justificación en sus propios méritos o los méritos del Salvador, en los méritos del Mesías. Así que vamos a ver eso. Y justamente en la clase anterior yo expliqué eso, cómo el apóstol Pablo cita el caso de Abraham para justamente dilucidar, ¿no es cierto?, la correcta relación que hay entre la misericordia y la ley, ¿ok? Donde el apóstol Pablo nos explica cuál es el correcto lugar, el debido lugar que ocupa la ley en todo el proceso espiritual de la justificación por la fe. No lo voy a explicar eso está ya latamente explicado en la clase anterior, ¿ok? Así que para que se pongan al día, ustedes pueden ver la clase anterior. Y el apóstol Pablo introduce unos conceptos que tienen que ver con la simiente. ¿Se acuerdan que hablamos de eso, de la simiente? Hablamos de la simiente, hablamos de la promesa, ¿no es cierto? Pero siempre en relación con esta controversia, la ley versus las promesas. Bueno, la promesa a Abraham, ¿se dieron por la fe o se dieron por las obras de la ley? Ese es el conflicto que Pablo estaba intentando dilucidar en esta carta. ¿Okay? ¿Por qué? Porque justamente los judaizantes estaban promoviendo, y eso es lo que estaba perturbando la fe en Galacia, de las iglesias de Galacia, es de que se estaba retrocediendo hacia los viejos rudimentos de la ley. No es que, y esto lo voy a repetir, aunque está explicado en la clase anterior, no es que la ley tenga problemas, no es que la ley sea mala, no es que la ley sea perversa, no, la ley la dio Dios, es algo que Dios nos ha dado. El tema es el uso o cómo entendemos nosotros la ley, cómo la entendemos la ley. Explicamos también, ya estoy haciendo un resumen, ya dije que no quería hacer el resumen, ya estoy haciendo resumen. Dijimos que el concepto de ley en la justificación por la fe tiene varias acepciones, ¿ok? Entonces, según el contexto y según el texto, tenemos que ir dilucidando si cuando Pablo habla de ley, está hablando específicamente de la ley moral, los 10 mandamientos, o está hablando de la ley en general, es decir, todo el conjunto legislativo, tanto moral, civil,
sanitario, etcétera, etcétera, ceremonial, etcétera, etcétera. También podemos entender la ley entendida como los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, los libros escritos por Moisés. También podemos entender el concepto de ley aplicado a todo el Antiguo Testamento, es decir, el Pentateuco y los profetas, ¿ok? Hasta Malaquías, ¿ok? De Génesis a Malaquías, la ley. Y ahí la ley ya toma un significado de la palabra, ¿cierto? En términos muy generales, cuando hablamos del libro de la ley, ¿cierto? Estamos hablando de la palabra de Dios. Entonces, según el concepto, según el contexto y el texto, tenemos que ir dilucidando, ir despejando a qué ley se está refiriendo Pablo, porque no vaya a ser que estemos metiendo toda la ley en un solo saco. Y ahí cometemos un error, y de hecho el cristianismo actual lo ha cometido. Cuando entendemos que con la crucifixión de nuestro Señor Jesús, con el asesinato de nuestro Señor Jesús, derivado de la complicidad entre el pueblo judío y sus dirigentes religiosos y el Estado, el imperio romano, ¿no es cierto? Se ven cumplidas o se llega al término de la realización de ciertas ceremonias, ritos o el cumplimiento de ciertas leyes que eran ayos para llevarnos a Cristo. Eso lo voy a explicar ahora respecto al ayo, ¿cierto? ¿En qué sentido la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo? Eso lo voy a explicar ahora. Pero no así las leyes morales. Las leyes morales nunca han quedado abolidas, nunca han quedado descartadas. O sea, lo que se abolió fueron los estatutos, leyes, ordenanzas que eran ayos para nosotros, que nos llevaban a Cristo, pero una vez cumplido el símbolo, ¿no es cierto?, al cual apuntaban esas leyes, ¿no es cierto?, pues las leyes ya no tienen razón de ser. Por ejemplo, ya no tiene razón de ser, ¿no es cierto?, el sacrificio de animalitos, porque ya vino el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Así que tuvo un cumplimiento el objeto simbólico, el sentido simbólico o pedagógico que tenían la realización de estas leyes ceremoniales, ¿verdad? No así la ley moral. Ustedes se imaginan, o sea, qué disparate más grande o qué ignorancia más grande decir que la ley moral de Dios quedó abolida con la muerte de Cristo. Eso es un disparate, es meter todas las leyes en un solo saco, ¿verdad? Porque si dijésemos eso, que la ley moral de Dios, los 10 mandamientos han quedado abolidos con la muerte de Cristo, entonces estamos autorizados para adulterar y no sería pecado, ¿no es cierto? No sería pecado, ¿verdad? Podríamos, ¿no es cierto?, qué sé yo, hurtar, robar, ¿no es cierto? En fin. Bueno, vamos a ir estudiando entonces eso, porque Pablo nuevamente invierte una serie de textos acá que nos dan la oportunidad de poder desenmarañar esto, desenredarnos con este tema. ¿Ya? Ok, vamos entonces a leer. Gálatas capítulo 3, versículo 19. Saludos a Stephanie, que anda por ahí. Gracias por conectarte. Tenemos a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, del versículo 19 en adelante. El propósito de la ley. Y ese es el contexto, esa es la temática que vamos a estudiar. La pregunta que se hace el apóstol Pablo en el versículo 19 es la siguiente. Entonces, esto de entonces es porque derivado de lo que viene hablando antes. Recuerden lo que viene hablando antes, versículo 15, Gálatas 3:15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Eso ya lo expliqué en la clase pasada. Ahora bien, dice el versículo 16, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto
previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Esto lo expliqué en la clase pasada, versículo 18. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. ¿Ok? Eso ya está explicado. Entonces, en base a esto que Pablo venía desarrollando, introduce ahora una tremenda explicación para poder dar a entender de manera correcta para qué sirve la ley. ¿Para qué sirve la ley? A ver, acá lo que se está cuestionando no es la vigencia o no de la ley, ¿vale? Vuelvo a repetir, depende de qué ley estamos hablando, ¿ok? Depende de qué ley estamos hablando. Acá no se está discutiendo la vigencia o no de la ley. Acá lo que se está discutiendo, y Pablo quiere dilucidar, es el correcto lugar que le damos a la ley, ¿vale? A ver, en resumidas cuentas, Pablo lo que quiere hacer, explicar en estos textos, Gálatas 3 del 19 al 29, lo que quiere explicar es, primero, el explicar de que hay leyes y leyes. Hay leyes que ya no están vigentes, hay leyes que han quedado abolidas, ¿no es cierto?, con la muerte o el sacrificio de Cristo. Segundo, hay una ley que no está abolida. Y lo que hay que determinar, y eso lo hace Pablo, es qué lugar ocupa esa ley en el proceso de la justificación por la fe. ¿Vale? Ok. Entonces, Gálatas 3:19 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice él. ¿Para qué sirve la ley? Bueno, y responde el mismo. Fue añadida a causa de las transgresiones. Habría que explicar esto, ¿no es cierto? Bueno, vamos a explicarlo un poquitito. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 20. Romanos 5:20. Romanos 5:20. Dice así. Romanos capítulo 5, versículo 20. Dice, porque la pregunta que nos estamos planteando es ¿para qué sirve la ley? Bueno, vamos a responder. Romanos capítulo 5, versículo 20. Dice, pero la ley se introdujo, ya vamos a ver cuándo se introdujo, bueno, algo de eso vimos en la clase pasada, pero la ley se introdujo, voy a ir adelantando mejor para ir más rápido, lo vamos a terminar a las 12 de la noche acá. Cuando dice acá el texto de Romanos 5:20, pero la ley se introdujo, ¿cuándo se introdujo la ley? Bueno, físicamente, la ley se introdujo en Sinaí. En Sinaí se introdujo la ley, principalmente los 10 mandamientos, en tablas de piedra. ¿Okay? Se entregó la ley objetivamente. Porque antes de Sinaí, la ley de los 10 mandamientos, los principios morales de Dios, ya existían. Solo que no estaban de manera objetiva, de manera física, no estaban las tablas de piedra, pero sí estaban en el corazón del ser humano, porque eran principios morales que los seres humanos, especialmente los hijos de Dios, tenían absolutamente claro. No había necesidad de tener una ley física, no era necesario de tener un código escrito, porque estaba asimilado, ¿verdad? Pero a causa de la transgresión, ¿cierto? Y a causa de la dureza de corazón y a causa de la rebeldía, lo que iba a ser el futuro pueblo de Israel desde Sinaí en adelante, pues se entrega esta ley visible para que esté presente entre el pueblo y sirva de recordativo y de ayo. ¿Ok? Pongan atención a lo que estoy diciendo. Pongan mucha atención porque si no me siguen el hilo se van a perder. Y de esto depende muchas cosas. ¿Ya? Así que cuando Romanos 5:20 dice, pero la ley se introdujo,
para que el pecado abundase. Eso de abundase quiere decir para que sea más evidente el pecado, ¿cierto? Para que sea más evidente. Por ejemplo, si no tenemos carabineros en las calles, pues no hay presencia de la ley, ¿no es cierto? Da la sensación de que no hay orden, de que no hay alguien que vele por la seguridad. Pero cuando tenemos carabineros o policía en las calles, constantemente rondando, ¿no es cierto? Y las podemos ver, pues eso nos infunde a nosotros, ¿no es cierto?, un sentimiento o una sensación de seguridad, ¿verdad? Bueno, algo parecido sucede con la ley. ¿Okay? La ley se introdujo en Sinaí para que estuviese presente físicamente en tablas de piedra entre el pueblo y el pueblo tuviese un testimonio físico visible de la ley y no tuviese excusa, ¿verdad?, respecto a la exigencia moral de Dios. ¿Okay? Por eso que Romanos 5:20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, es decir, para que quedase más en evidencia el pecado, ¿cierto? En contraste con la ley. Mas cuando el pecado abundó, es decir, cuando muchos más se vieron descubiertos como pecadores gracias a la presencia de la ley, ¿verdad? También sobreabundó la gracia. Interesante. Seguimos entonces con, ahí mismo en Romanos, capítulo 7, versículo 7. Romanos 7, 7. Romanos capítulo 7, versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Se dan cuenta? El correcto entendimiento de la ley, en este caso los 10 mandamientos, los principios morales de Dios, nos infunden una convicción más clara del pecado. Nos infunde una percepción más clara de la pecaminosidad, de la maldad, de la corrupción del pecado. ¿Vale? Si vamos a Romanos 7:13, Romanos 7:13, Romanos 7:13 dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Eso es una pregunta, ¿verdad? Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse como pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, es decir, la ley. La ley es buena y al estar presente produjo mi muerte espiritual. Me mostró que yo estaba muerto espiritualmente. Estar muerto espiritualmente es ser un transgresor de la ley moral de Dios. ¿Ok? Por medio de lo que es pecado, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Es lo mismo que decir el pecado abundó, ¿no es cierto? Bueno, ya me entendieron más o menos la idea sobre eso. Por eso que en Gálatas 3:19 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Bueno, ya lo explicamos. Pero Pablo reafirma esto y dice, fue añadida, ¿cuándo? Eso de añadida es lo mismo que leímos en Romanos 5, que se introdujo o añadida, es lo mismo. Cuando se añadió físicamente en tablas de piedra, de manera visible, presencial, ¿cuándo? En Sinaí, 430 años después que se le dio la promesa a Abraham. Por eso que es importante que sigan las clases anteriores, porque esto es toda una cadena, un hilo, ¿verdad? Ok, entonces, versículo 19, Gálatas 3:19. ¿Para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Ok? A causa de las transgresiones.
hasta que viniese la simiente. ¿Okay? Ahora, dice acá que la ley fue introducida físicamente a causa de las transgresiones. ¿Que acaso no habían transgresiones antes de Sinaí? Bueno, déjeme explicarle algo. Déjeme decir una cosa. Antes de Sinaí no existía el pueblo de Israel. O sea, Dios no se había apartado o no había configurado o no había organizado un pueblo como tal. No había, eh, no había confirmado, ¿no es cierto?, un pueblo como tal, como lo conocemos ahora como el famoso pueblo de Israel. Por lo tanto, la ley sí existía, claro que sí, de manera como existe ahora, de manera espiritual, ¿cierto? La tenemos en nuestro corazón, hemos asimilado los principios morales de la ley, ¿vale? Y también de alguna manera muy rudimentaria, también se estaban practicando ciertas leyes ceremoniales, ¿vale? Ok. Pero, ¿qué sucede? Con la salida del pueblo de Israel desde Egipto, comienza todo un proceso de purificación, de enseñanza, un proceso educativo, desde la salida de Egipto, su peregrinación por el desierto, y todo lo que sucedió después en Sinaí, todo eso, y la entrada del pueblo a Canaán, todo eso representa un proceso espiritual de purificación, de santificación, un proceso educativo depurativo. Y en ese proceso educativo, ¿no es cierto?, Jehová eh, considera de que ahora la misma ley que se ha estado practicando de manera, la misma ley de los 10 mandamientos que ha estado vigente de manera espiritual, pues ahora él la plasma o la escribe de manera física en tablas de piedra para estar presente de manera permanente entre el pueblo. Y por supuesto que se añaden otras leyes que no estaban escritas en tablas de la ley, ahí está la diferencia, sino que estaban escritas en un libro, y son las leyes que tienen que ver con las ordenanzas de la ceremonia, los sacrificios, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eh, sí, bueno, lo que tú llamas disciplina, bueno, tenemos a Patricia por acá, y Patricia me dice, es bíblico la disciplina. Bueno, no sé a qué te refieres con disciplina. Eh, Me imagino que te refieres a la obediencia, a eh, regir su vida por un código moral, de principios morales, de conducta moral justa. Me imagino que te refieres a eso. Pues sí, y ahí entra justamente el rol de la ley. A ver, Patricia, vamos a responderle a Patricia rapidito antes de continuar acá. Patricia pregunta, ¿cierto? ¿Es recomendable la disciplina para el cristiano una vez que se ha arrepentido de sus faltas, entre en un proceso de disciplina? A ver, vamos un poquito a traducir eso. Sí, y ahí justamente entra el rol de la ley, porque justamente lo que vamos a estudiar hoy día es que la ley no tiene poder ni facultad de perdonar, limpiar, redimir, ¿no es cierto? La ley simplemente es un ayo, es un ayo, es un tutor, es un indicativo, es un correctivo. Eh, 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 en la ley, cuando se está en una situación espiritual sin Cristo, estamos en violación de esos principios morales. Cuando nosotros nos arrepentimos de todo corazón, ¿no es cierto?, nos hacemos cristianos y entramos a la vida cristiana, pues evidentemente existe lo que se llama la conversión, existe un proceso de cambio, de reforma, y ese cambio, esa reforma tiene que eh, 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 reflejarse en la puesta en práctica en la vida de los principios morales de Dios. Por ejemplo, sin Cristo soy adúltero, con Cristo soy fiel, ¿verdad? Es decir, de una rebelión a los principios morales, pues
paso a una obediencia a los principios morales. Eso tú que le llamas quizás disciplina. El que es cristiano ya no vive de acuerdo a los principios morales del no cristiano, sino que vive conforme a los principios del cristiano, es decir, de Dios, los principios morales de Dios, ¿verdad? Obedece la ley. Por la fe en Cristo, obedezco la ley. ¿Ok? Ok. Bueno, de todas maneras, podemos hablar después en privado si tú gustas. Bueno, ok. Entonces, siguiendo entonces con Gálatas 3:19, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, dice. Bueno, cuando hablamos de la simiente, estamos hablando de Cristo. ¿Ok? Es decir, la ley fue introducida en Sinaí, y acá quiero ampliar el concepto de ley. La ley que se dio en Sinaí, o sea, la ley de los 10 mandamientos que fue dada en Sinaí, las tablas de la ley, fue el principio de la entrega sistemática de la ley. Porque después de los 10 mandamientos fueron entregados otro tipo de ordenanzas. Ordenanzas sanitarias. Estamos hablando que el pueblo estaba, ¿no es cierto?, peregrinando, iba a llegar a una tierra de Canaán, qué sé yo. Entonces se les entregaron leyes para su desarrollo como pueblo. Leyes sanitarias, leyes civiles. ¿Por qué leyes civiles? Porque Israel era un gobierno, o llegó a ser un estado teocrático. Teocrático. Por eso que es ridículo, perdonen que me exprese de esta manera, pero que la verdad es ridículo cuando escuchamos a veces a cristianos que dicen o creen que el moderno Estado de Israel, el país de Israel actual, todavía es el pueblo de Dios, ¿no es cierto? Esa es una ignorancia. El pueblo de Israel bíblico estaba organizado como una teocracia. Teocracia, ¿ok? El Estado de Israel actual no es una teocracia, ¿verdad? Es un sistema de gobierno secular, que no es una teocracia, es un gobierno común y corriente como todos los países del mundo. Que no tiene absolutamente nada que ver. Y además, la condición de Estado teocrático se pierde o deja de ser con la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Es más, incluso podríamos señalarlo hasta el año 70, que ellos todavía siguieron con su sacrificio, con sus actividades en el templo. O sea, desde el punto de vista espiritual, ellos dejaron de ser teocracia con la muerte de Cristo. Pero ellos de manera necia, ¿no es cierto?, y testaruda, siguieron manteniendo las formas de una teocracia hasta la caída de Jerusalén en el año 70. Dentro de sus tinieblas, sus engaños, ellos siguieron hasta el año 70 creyendo que Dios estaba con ellos, ¿verdad? Y eso increíblemente es lo que creen muchos cristianos hoy en día. Es una cosa increíble. Yo no entiendo, eso no tiene ni pie ni cabeza. Entonces, pues en Sinaí se entregó la ley de los 10 mandamientos y luego sistemáticamente se comenzaron a entregar otras leyes, ¿no es cierto?, otros estatutos que para el desarrollo de este pueblo. Leyes civiles, dije, leyes sanitarias, ¿no es cierto?, leyes ceremoniales que regulaban el sistema de sacrificio y los servicios del santuario. Ahora, todas esas leyes eran un ayo. ¿En qué sentido eran un ayo? Esas leyes simbolizaban o indicaban a Cristo, es decir, la simiente, el cordero que habría de venir. Esas leyes eran temporales y circunstanciales. ¿A qué? Eran temporales en relación al cumplimiento del símbolo. Cuando se cumplió el símbolo que representaban los animalitos, por ejemplo, o los servicios del santuario, o los accesorios del santuario, todo representaba al Mesías que habría de venir, a la simiente. ¿Ok? Por favor, lean Gálatas capítulo 3, versículo 16. Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. ¿Okay?
Sí, porque fueron varias promesas, ¿verdad? Se le prometió la tierra, se le prometió descendencia, ¿verdad? Y a su simiente. Interesante que a su simiente, es decir, a su primogénito, su hijo. Pero también tenía una aplicación esto de simiente, es decir, su descendencia, a algo mucho más glorioso y más futuro, que era Cristo, su simiente, porque de la simiente de Abraham iba a venir el Salvador. Solo que literalmente, históricamente, se cumplió primero eso en Isaac, ¿verdad? Pero esto tenía una connotación mucho más amplia, o sea, la simiente iba a ser Cristo. Vuelvo a leer Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como uno, de uno, a tu simiente, la cual es Cristo, dice el texto. Ahí está, Gálatas 3:16. Entonces, este, todas las leyes dadas de Sinaí para adelante lo que hacían eran apuntar a Jesús, a la simiente que había de venir. Todo el sistema de símbolos representaba al Cordero. Una vez venido el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, no tenían razón de ser de continuar esas leyes. Eso es lo que fue abolido. Eso es lo que fue clavado en la cruz. Esos son los viejos rudimentos. ¿Okay? Esas son las cosas que destruyó, dice Pablo. ¿Te acuerdan en Gálatas 2:18? Cuando él decía, porque si las cosas que destruí, las mismas las vuelvo a edificar, transgresor me hago, ¿verdad? Es como retroceder. Si yo hoy, 2021, sigo observando las leyes ceremoniales y las prácticas judaicas, lo que estoy haciendo es ignorar el sacrificio de Cristo, hacerlo vano, que no sirvió. Si yo sigo observando rituales judaicos, leyes judaicas, ¿no es cierto? Ceremoniales, qué sé yo, calendario lunar judaico, circuncisión, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con las leyes ceremoniales o rituales. Si yo continúo con esas cosas, ¿no es cierto? La vestimenta típica judía, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con la tradición oral judía, ¿no es cierto? Que es una tontera practicar eso hoy en día. Si yo vuelvo a eso, estoy mandando un mensaje a los creyentes y le estoy diciendo la sangre de Cristo no basta, hay que seguir practicando cosas, hay que seguir realizando ritos y formas religiosas porque no basta la sangre de Cristo. Hay que acumular méritos propios practicando ciertos rituales porque la sangre de Cristo no bastó. Eso es lo que estoy diciendo cuando yo sigo practicando, ¿no es cierto?, ciertos rituales y ceremonias y formas judaicas. Por eso que Pablo en Gálatas 2:18 dice, porque si las cosas que destruí, las mismas las vuelvo a edificar, transgresor me hago. Volvemos a Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente. Claro, las leyes ceremoniales o rituales tenían que estar vigentes desde que fueron dadas hasta el Mesías. A todo ese periodo estaban vigentes. Hasta el mismo texto lo está diciendo. Hasta que viniese la simiente. Claro, cuando vino la simiente ya no están vigentes las leyes rituales o ceremoniales. No así la moral. Ya les dije ya que la moral no fue abolida. Eso no tiene fundamento bíblico. Quien dice o enseña que la ley moral de Dios, los 10 mandamientos dados en Sinaí, están abolidos, es una persona ignorante. Está errando el camino y es un falso maestro. Porque la ley de Dios fue escrita por el mismo dedo de Dios en tablas de piedra. Sin embargo, el resto de las leyes no fueron escritos por el dedo de Dios ni en tablas de piedra, fueron escritas en un libro por Moisés. ¿Ven la diferencia? De hecho, en el Arca del Pacto,
en el arca del pacto, el arca del testimonio, dentro del arca solamente estaban las tablas de la ley. Las otras leyes estaban afuera. Todo eso nos indica lo especial que son los 10 mandamientos. Es una ley de una naturaleza distinta a las demás. Una es eterna, los 10 mandamientos. Las otras son temporales. He ahí la diferencia. Las leyes temporales, ceremoniales y rituales iban a estar vigentes solo hasta que viniese la simiente. Sin embargo, la ley moral de Dios que está dentro del arca del pacto, o sea, como elemento sagrado, ¿no es cierto? Es muy preciado para Dios, esa nunca ha sido abolida. Es más, cuando Jesús vino a esta tierra, fue absolutamente obediente a esa ley. Cuando él estaba viviendo en esta tierra, estaba en proceso de anular la ley de las leyes ceremoniales y rituales, porque él iba a hacer el sacrificio. ¿Ok? Qué tremendo, ¿ah? Ok, entonces, Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente. ¿Ok? La simiente, a quien fue hecha la promesa. ¿Ok? A quien fue hecha la promesa, es decir, iba a venir la simiente, es decir, iba a venir Cristo, ¿cierto? Respecto del cual fue hecha la promesa. ¿Ok? En otras palabras, se le dio la promesa a Abraham 430 años antes de haber sido dada la ley en Sinaí, de la promesa del Mesías. Cuando a Abraham se le dijo tu descendencia será como las estrellas del cielo, también estaba incluido ahí la venida del Mesías. Fue a Abraham que se le dio la promesa de Cristo, de la venida de Cristo. Y por la fe en ese Salvador fue que Abraham fue justificado por la fe. Por eso que Abraham alcanzó la justicia por la fe, no por las obras, porque Abraham tuvo fe en el Mesías, en las promesas de su descendencia, de la simiente. Hay algunos teólogos hoy día, algunos pastores incluso, que están enseñando que el Antiguo Testamento la salvación era por la ley y el Nuevo Testamento es por la fe. ¿Es cierto? Que el antiguo pacto era por la ley y que el nuevo pacto es por la fe. Falso de toda falsedad. Tanto el ministerio en el Antiguo Testamento como el ministerio en el Nuevo Testamento fue por la fe. Y lo dice la misma Biblia. Cuando ustedes van a Hebreos capítulo 11, ahí pueden ver ustedes, por la fe Noé, por la fe Abraham, por la fe Sara, por la fe Daniel, por la fe, y nombra a todos los profetas del Antiguo Testamento, a todos los patriarcas del Antiguo Testamento, y fue por la fe, no por las obras. Por lo tanto, cuando ustedes a alguien le enseña, un predicador le enseña y les diga que la salvación o la justicia en el Antiguo Testamento era por la ley, está mintiendo. Es un falso maestro, le está enseñando mal, está equivocado. ¿Ok? La justificación o la salvación en el Antiguo Testamento fue por la fe. ¿Ok? El justo por la fe vivirá, creo que está en Isaías, ¿verdad? Y el Nuevo Testamento también es la justicia o la justificación es por la fe. Lo dice Romanos, el justo por la fe vivirá. Y de hecho Romanos cita el Antiguo Testamento. Eso de que el justo vivirá por la fe es una cita del Antiguo Testamento. Entonces, cuidado con las cosas que se ven por las redes sociales, sobre todo por los predicadores de Facebook. ¿Ok? Ok. Y terminamos el versículo 19 entonces, que dice, Gálatas 3:19, después del punto y coma, y fue ordenada por medio de ángeles. Cuando dice acá por medio de ángeles, ¿no es cierto? Está hablando del evento como tal de la entrega de la ley a Moisés. Ahora, cuando usted va a Génesis,
perdón, cuando usted va a Éxodo, a Éxodo, cuando usted va a Éxodo y lee lo que sucedió en Sinaí, en ninguna parte se nombra a los ángeles, ¿verdad? En ninguna parte salen que los ángeles, no se menciona la intervención de los ángeles en el proceso de entrega de la ley, ¿vale? Pero lo sabemos por medio de otros textos bíblicos. Y además que por la misma escritura, la escritura nos enseña que son ángeles los que ministran alrededor del trono. ¿Se acuerdan cuando estudiamos sobre Ezequiel capítulo 1? ¿Se acuerdan los estudios que estamos haciendo sobre Apocalipsis 14? Que hablamos que alrededor del trono hay 4 seres vivientes. ¿Se acuerdan? Ya sabemos quiénes son los 4 seres vivientes, eso lo estudiamos, ¿verdad? Ok. Y también se acuerdan que vimos que desde el trono hay un río que sube y baja de millones y millones y millares y millares que le sirven delante de él. Son muchos ángeles y millones de seres celestiales que ministran o ayudan en el servicio del santuario que está en el cielo. Y respecto a todo lo que hace Jehová alrededor de su trono, hay ángeles ministrando. De hecho, la Escritura nos enseña que son espíritus ministradores llamados para servir, ¿cierto? Bueno, vamos a ver un par de textos que nos van de alguna manera a dar más luz respecto a esto. Vuelvo a repetir entonces, si ustedes van a Éxodo y ven la situación de la entrega de la ley en Sinaí de parte de Dios a Moisés, ustedes no van a haber mencionado aquí la intervención de los ángeles, pero ciertamente no me cabe la menor duda de que andaban revoloteando por ahí. Y eso lo deducimos de lo que la Biblia nos enseña respecto a lo que sucede en el trono de Dios en el cielo y textos bíblicos donde otros profetas vieron lo que sucede ahí. Por ejemplo, si ustedes van a Deuteronomio 33.2, Deuteronomio 33.2. En Deuteronomio 33.2, vamos para allá. Deuteronomio 33.2. Incluso el título dice, Moisés bendice a las 12 tribus de Israel. En Deuteronomio 33.2 dice, dijo, Jehová vino de Sinaí, y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte Parán, y vino de entre... ¿Quién vino? ¿Quién vino? Jehová a Sinaí. Vamos a repetir otra vez, Deuteronomio 33.2. Dijo, Jehová vino de Sinaí, y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte Parán, y vino Jehová de entre 10 millares de santos. Bueno, estos santos no son seres humanos, son ángeles, que también se les llama santos. Con la ley de fuego a su mano derecha. ¡Wow! Si ustedes van a Éxodo y ven lo que pasó con la entrega de las tablas de la ley, no aparecen los ángeles por algún momento, pero eso no quiere decir que no estaban. Porque acá Deuteronomio nos está diciendo que sí. ¿Ok? Vamos a Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7, versículo 53. Hechos capítulo 7, versículo 53. Dice así. 52. Hechos 7:52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? ¿Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? De quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Versículo 53. Vosotros que recibisteis, le está hablando a los judíos, a Israel,
vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no las guardasteis. ¿Notaron? Si bien Éxodo no nos menciona a los ángeles, pues el resto de la escritura sí nos da evidencia de que hubo intervención de ángeles que ayudaron en el proceso de entrega de la ley. Estaban presentes ahí cuando Jehová se aparece a Moisés en Sinaí. Y eso lo estudiamos en la última clase de Apocalipsis 4, que tenemos todos los domingos, donde hablamos sobre la presencia de los ángeles alrededor del trono. Eso ya lo estudiamos ya. ¿Ok? Bueno, otra vez Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, o respecto de quién fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles, en mano de un mediador. Ese es Moisés. ¿Okay? Moisés fue el mediador entre Israel, el pueblo, y Jehová. ¿Okay? Entre un mediador. Versículo 20, Gálatas 3:20. Y el mediador, o sea, Moisés, no lo es de uno. O sea, se entiende que el rol de un mediador es entre dos partes. Un mediador es el que actúa entre dos partes. ¿Ok? Ese era Moisés. Por eso que dice acá, versículo 20, y el mediador no lo es de uno solo. O sea, no es solamente de una de las partes. El mediador está interviniendo o es mediador de entre dos partes. En este caso, Jehová y el pueblo. Y el mediador era Moisés. ¿Ok? A él se le entregó la ley para que Moisés se la entregara de sus propias manos al pueblo. Pero, dice, pero Dios es uno. ¿Qué quiere decir esto? Gálatas 3:20. Y el mediador no lo es de uno, ya lo expliqué, pero Dios es uno. El mediador no actúa de por sí solo. El mediador justamente interviene entre dos partes. No puede existir un mediador con una sola persona. Un mediador es el mediador, está en medio de dos partes. Pero Dios no es el mediador. Dios, de manera unilateral, de por sí solo, entrega la promesa. O sea, la promesa, que es Dios quien promete, quien entregó la promesa a Abraham, ¿no es cierto? No necesita un mediador, es el autor de la promesa, él entrega la promesa, por eso que él es de él solo, por eso que dice acá, que el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. O sea, él de por sí solo de manera unilateral, no en el caso de Moisés, unilateral entrega la promesa. ¿Ok? Entrega la promesa. Versículo 21. Luego, dice él, ustedes notan todo el desarrollo que Pablo hace para enseñarle a los Gálatas en la correcta relación entre la ley y las promesas. Luego, dice, o sea, una vez que le expliqué esto, volvemos al tema de la ley. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas? Vuelvo a repetir. Gálatas 3:21. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada en Sinaí, si la ley dada pudiera vivificar, eso de vivificar quiere decir justificar, perdonar, hacernos resucitar de la antigua vida a la nueva, de la muerte espiritual a la vida en Cristo. ¿Ok?
Luego la ley luego la ley, versículo 21, ¿es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, o sea, si la ley tuviese la facultad de perdonar, convertir, transformar al ser humano, entonces la justicia fuera verdaderamente por la ley, entonces. Si la ley tuviese esa facultad, ¿no es cierto?, de dar vida eterna, de convertir, de transformar, de limpiar, de perdonar, si la ley tuviese esa facultad, entonces la justicia es por la ley, entonces, pues, no es por Cristo. ¿Se dan cuenta? Lo que Pablo intenta explicar es el correcto lugar que ocupa la ley, nada más. Versículo 21 otra vez. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. O sea, no hay conflicto entre la ley y las promesas de Dios. No hay conflicto. Hay algunos que están diciendo y enseñando que para ser beneficiario de las promesas de Dios hay que abolir la ley porque es como un obstáculo, ¿verdad? No, la ley cumple su rol, ¿verdad? La promesa la obtenemos por la fe, tal como Abraham, padre de la fe, porque él creyó y obedeció, ¿cierto? Las promesas se obtienen por la fe en Cristo. Pero ¿cómo yo sé o cómo tengo convicción de pecado si no es por la ley? La ley me indica mi condición y es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Y por la fe en Cristo me hago heredero de la promesa. ¿Se dan cuenta el proceso que quiere explicar Pablo? Hay algunos falsos maestros que están enseñando que por la fe en Cristo quedamos libres de obedecer la ley. Al contrario, por la fe en Cristo, mayor responsabilidad tenemos de caminar según los principios de la ley. Al contrario. Por eso que Jesús decía, si me amáis, guardad mis mandamientos. Cuando él dice mis mandamientos, son los mandamientos del Padre, ¿verdad? ¿Cuáles? ¿Las ceremoniales? No, la ley moral. Ok, bueno, entonces dice, repito para terminar, entonces Gálatas 3:21. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, dice Pablo, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia verdadera fuera verdaderamente por la ley, entonces, pues. Versículo 22. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado. ¿Qué quiere decir eso? Interesante cómo hay que ir dilucidando las expresiones. Las expresiones. Yo me he encontrado con predicadores de Facebook, ¿no es cierto?, que son muy populares. Los hermanos ponen su camarita, no sé, yo lo entiendo, lo hacen de todo corazón, ahí ponen su camarita, y ponen su guitarra, y de repente viene la hora de la palabra, ¿es cierto?, y un varón se pone ahí a hablar, y habla, y habla, y habla, y lee todos estos textos, ¿verdad?, y habla, y habla, y habla, y los hermanos, amén, amén, amén. Y yo me he encontrado, porque me he tomado el tiempo de escuchar a estos varones, ¿no es cierto? Hay muchas siervas también que predican la palabra por Facebook, ¿no es cierto? Y me he puesto a escuchar que ellas citan estos textos. Yo los he escuchado que ellos leen estos textos. Y cuando, como no hay un correcto entendimiento de lo que están leyendo, entonces ellos de alguna manera tratan de explicar cómo ellos creen el texto, cómo ellos creen que significa el texto, ¿cierto? Incluso a algunos yo les he dicho, no, que Dios me da palabra en el momento, dicen ellos, ¿no es cierto? No, Dios me da palabra, Dios me inspira en el momento, dicen, ¿verdad? Oh, sí, claro, yo creo en eso, pero el Espíritu Santo no va a inspirar decir un error. A lo mejor estás inspirado, ¿cierto? Estás inspirado, emocionado, estás con todo el ánimo, es una inspiración humana, pero no es una inspiración del Espíritu, porque el Espíritu no te puede inspirar a decir algo que el texto no enseña, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, y Él nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo nos puede guiar a un error.
Entonces yo he escuchado hermanos que están muy emocionados ahí en Facebook predicando, ¿verdad? Muchos varones llenos de fuego y citan la escritura, pero no saben explicarla y ellos intentan explicar el texto según ellos creen qué cosa significa, pero están enseñando un error. Y al mismo tiempo se están autoengañando, porque ellos dicen, no, el Señor me da palabra, el Señor me inspira, el Señor me... No, no es verdad, no es el Espíritu Santo, eso es una emoción que Él está viviendo, pero no es el Espíritu Santo. Y lo digo con mucho cariño, con mucho respeto. Entonces, cuando el texto dice acá en Gálatas 3:22, y con esto vamos terminando el primer bloque, ¿ya? 3:22 dice, más la escritura, entendida por supuesto el Antiguo Testamento, más la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pregunta, ¿a quién se le otorgan las promesas? ¿A todos? No, a los creyentes, es decir, a los que son de la fe de Abraham. ¿Por qué hablamos así la fe de Abraham? Porque Abraham creyó y se le contó por justicia, fue justificado. Para que nosotros seamos hijos de Abraham, tenemos que ser de la fe de Abraham, creyentes. De esa manera somos justificados por la fe, por creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Esa es la única manera en la cual podemos hacernos acreedores de las promesas. Es la única manera. ¿Vale? Por lo tanto, mientras no estés experimentando la fe de Abraham, estás bajo ayo, estás bajo la ley. No sé si me explico. Vamos a leer el texto otra vez. Gálatas 3:22. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado. Vamos aclarando eso un poco ahora. ¿Qué significa eso? Que la ley lo encerró todo bajo pecado. ¿Qué significa eso? Sería bueno hacerle esta misma pregunta a los predicadores de Facebook. A mí me gustaría hacer, si tuviese el micrófono, a mí me gustaría hacer una pregunta a ellos. Me gustaría decirle, a ver, varón lleno de fuego, tú que estás hablando ahí y qué sé yo, tú estás citando esto, ¿qué significa? ¿Tú sabes lo que estás hablando? ¿Qué significa eso de que más la escritura lo encerró todo bajo pecado? ¿Qué significa eso? Bueno, vamos a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, y vamos a ir cerrando ya con este texto, el primer bloque, la primera clase. Romanos capítulo 3, versículo 9. Romanos 3, 9. Dice así. Si no me equivoco, a ver. Ya, Romanos 3, 9. Dice así. No, parece que me equivoqué. No era ese texto. Unos 3. Parece que es el 22. A ver. No. Ya. No era Romanos, era Romanos 3. Romanos 3:9. Estoy bien, perdón. Vamos para allá. Romanos capítulo 3, versículo 9. Y después el 22. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 9 y el 22. Vamos al 9. ¿Qué pues, dice Pablo? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Está hablando como judío. Cuando dice ellos, dice los gentiles. ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, es decir, todos los seres humanos, independiente de su nacionalidad, que todos estamos bajo pecado.
estar bajo pecado es lo mismo que decir bajo la ley. Es decir, estamos transgrediendo los principios morales de la ley. En otras palabras, no estamos viviendo como hijos de Dios. Estoy explicando con manzanitas y peras. Yo espero que me estén entendiendo y me estén siguiendo, ¿verdad? Entonces, cuando Gálatas 3:22 dice, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, ¿qué está diciendo? Que lo que la escritura enseña es que nuestra condición natural es estar bajo la ley. Nuestra condición natural es estar sin Cristo, bajo pecado. O la famosa frase, no hay justo ni aún uno. Claro, sin Cristo, sin la justicia de Cristo, no hay justo ni aún uno. Judío, gentil, árabe, griego, quien sea. No hay uno sin Cristo que sea justo. Somos todos injustos, estamos todos bajo pecado, estamos todos bajo la ley. O como dice Gálatas 3:22, no, la escritura lo encerró todo bajo pecado. Sigo leyendo el 23, Gálatas 3:23. Pero no leímos el 22, Romanos 3:22. La justicia de Dios, busquen por ahí por favor, ya vamos terminando, Romanos 3:22. La justicia de Dios, ¿cómo? Por medio de la fe en Jesucristo. Cuando dice la justicia de Dios, está diciendo la justificación, el perdón de Dios, ¿no es cierto? Por la fe en Jesucristo como mediador, o como la simiente, como dice Gálatas, ¿verdad? ¿Eh? Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos quienes, los que creen en Él, porque no hay diferencia entre judíos, griegos, árabes o gentiles. Todos obtienen la promesa por la fe, no por las obras de la ley o mérito propio. Sin embargo, un resultado de la fe en Cristo y de la justificación es la obediencia a la ley. ¿Se dan cuenta que el rol que cumple la ley? La ley no justifica, no perdona, no limpia, no redime, no perdona. La ley solamente nos señala los principios morales de conducta de un creyente. Por lo tanto, el que está sin ley, bajo pecado, encerrado bajo pecado, el estado de injusticia, una vez que es justificado en Cristo y hecho hijo de Dios por la fe en Jesús, el resultado es que ahora él vive ya no en desobediencia, sino en obediencia a la ley. ¿Se entendió el proceso? Eso es lo que quiere explicar Pablo. Y eso es lo que muchos dirigentes religiosos, pastores, no les entra, no entienden. Vuelvo otra vez y con esto termino. Gálatas 3:22. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, claro, si no fuese por la promesa o por la venida de la simiente o la venida de Cristo, todos todavía estaríamos sin esperanza, bajo pecado. No tendríamos la oportunidad de salir de esa condición, pero venida la promesa, la cual hay que recibir por la fe, como la recibió Abraham, ¿no es cierto? Para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, Gálatas 3:22, fuese dada, ¿a quién es la promesa? A los creyentes. La única manera de salir de ese encierro bajo el pecado es creer en la promesa por la fe, que es Jesucristo. Y terminamos con Romanos 5:18. Romanos 5:18. Dice así, Romanos capítulo 5, versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno, Adán y Eva, la condenación
Perdón, Romanos 5:18. Así que, como por la transgresión de uno, Adán y Eva, vino la condenación a todos los hombres, es decir, están encerrados bajo pecado, bajo la ley, no hay justo ni aun uno. De la misma manera, la justicia o el perdón o la justificación o la restauración de uno, la simiente, Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Se dan cuenta? Adán y Eva lo que hicieron fue transgredir la ley, violar los principios morales de Dios, ser desobedientes y cayeron. Y ya no estaban en la gracia o en la justicia, sino que ahora estaban bajo la ley. Y la única manera de que Adán y Eva saliesen de esa condición de transgresores era reconciliarse con Dios por medio de la fe en Jesucristo, en el Mesías, en el Cordero. Así que así como la transgresión entró por uno, Adán y Eva, también la justicia entró por otro, por la simiente, por Cristo. ¿Te das cuenta? Así que la justificación por la fe, el perdón, la justicia de Cristo, la justicia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, es por la fe. Y esa es la columna vertebral del Evangelio, la justificación por la fe, el perdón de nuestros pecados y la restauración del ser humano por la fe en el único nombre, Jesucristo. ¿Ya? Vamos a dejarlo hasta acá entonces. Alejandro, qué gusto tenerte por acá, un gusto. Bueno, vamos a dejar por acá la primera parte. Vamos a hacer un break, son las 5 de la tarde, 17 horas con 5 minutos, y volvemos a las 18. Volvemos a las 18 horas con 5 minutos. Así que hacemos una pausa y nos encontramos en una hora más. En una horita más estamos volviendo con la clase que sigue. ¿Ok? Vamos a seguir analizando Gálatas. Vamos a seguir analizando en la próxima clase, en una hora más, Gálatas capítulo 3, del versículo 23 al 29. ¿Ok? Gálatas capítulo 3, del 23 al 29. Si Dios quiere, terminamos el capítulo 3. Así que en una hora más nos estamos encontrando. 6 de la tarde, 5 minutos. 18 horas, 5 minutos.